Muy buenas tardes, señoría. Con el respeto este, que este despacho merece, la Fiscalía General de la Nación solicita la palabra para presentar sus alegatos finales. Hoy en esta sala, la justicia tiene la oportunidad de cumplir su más alta misión, proteger a los más vulnerables y sancionar a quien abusó de esa vulnerabilidad. El día 25 de marzo de 2026, en el barrio Los Guayacanes de Plato Magdalena, una niña llamada Andrea Carolina Pérez Fernández fue víctima de uno de los crímenes más aberrantes que contempla nuestro ordenamiento jurídico. Esa niña que padece síndrome de Down no tenía defensa ante el hombre que la traicionó. Señoría, los hechos han quedado acreditados más allá de toda duda razonable. Permítame recapitularlos. La madre de Andrea Carolina salió a trabajar en la mañana del 25 de marzo, dejando a la menor en el vecindario. El acusado David Ordóñez Torregrosa, quien residía en la carrera 16, número 1160, aprovechó esa ausencia para traer a la niña hacia su vivienda. Dentro de ese inmueble, ejerció sobre ella fuerza física e intimidación, sometiéndola a un acceso carnal. La menor fue hallada posteriormente con signos físicos compatibles con agresión sexual, tal como lo acredita el dictamen de medicina legal. Esto no es una suposición, esto no es una teoría, es lo que la ciencia forense y el testimonio de la víctima han demostrado ante este despacho. Su señoría, la Fiscalía se permite presentar un conjunto de pruebas sólidos, coherentes y contundentes. Analicémosla. Dictamen pericial de medicina legal. El perito de medicina legal compareció ante este despacho y declaró bajo la gravedad del juramento que el examen sexológico practicado a la menor Andrea Carolina reveló desgarros recientes compatibles con penetración vaginal, abundantes rastros de material seminal en los frotis vaginales. Este hallazgo es irrefutable. No hay otra explicación médica a la presencia de semen en el tracto vaginal de una menor de 14 años que no sea un acto de penetración sexual. La prueba SATAT, cotejo de ADN. La tecnología SATAT realizó el cotejo del perfil genético del material seminal hallado en la víctima como la muestra biológica del acusado. El resultado fue categórico. El semen pertenece al señor David Ordóñez Torregrosa con una probabilidad del 99.99%. Señoría, el 99.99% no es una coincidencia, es una certeza científica. Esa es la firma genética del agresor hallada dentro del cuerpo de su víctima. La defensa intentó sembrar dudas sobre la cadena de custodia. El propio perito respondió ante ese argumento: es imposible que el semen llegue al tracto vaginal profundo de una menor con contacto casual o vecindad. Ese intento de confusión no resiste al más mínimo análisis científico. Pruebas NIT, rastreo de fibras. La prueba NIT de rastreo de fibras demostró que la menor Andrea Carolina estuvo dentro de la vivienda del acusado, específicamente en la alfombra de su cuarto. Esta prueba destruye la coartada del acusado. El señor Ordóñez alegó que estaba en el mercado. Si eso fuera cierto, ¿cómo explicamos que la fibra de su alfombra aparezca en la ropa interior de la víctima? Que las fibras del cuerpo de la niña coincidan con el interior de su habitación. El testimonio de la víctima. Andrea Carolina identificó a su agresor. La defensa pretende desacreditar su dicho por razón de su síndrome de Down. La fiscalía rechaza con firmeza esa postura. El síndrome de Down no convierte a una persona en mentirosa. La niña conocía a David Ordóñez Torregrosa porque era su vecino, lo reconoció y la ciencia confirmó que tenía la razón. La discapacidad de Andrea Carolina no la hace menos creíble, la hace merecedora de una protección reforzada por parte del Estado colombiano, tal como lo ordena la Constitución Política y los tratados internacionales de los derechos humanos. Señoría, la conducta del acusado se adecua perfectamente al tipo penal consagrado en el artículo 208 del Código Penal colombiano, donde dice que el que acceda carnalmente a personas menores de 14 años incurrirá en prisión de 12 a 20 años de prisión. Los tres pilares del delito están plenamente acreditados. Tipicidad: existe el acceso carnal comprobado científicamente. La víctima es menor de 14 años, el acusado es el autor, identificado por ADN con un 99.99% de certeza. Antijuridicidad: se vulneró el bien jurídico protegido de la libertad, integridad y formación sexual. No existe ninguna causal de justificación aplicable. Culpabilidad: el acusado actuó con pleno dolo, identificó a su víctima, eligió el momento en que la madre no estaba, la trajo hacia su vivienda y ejecutó el abuso. Adicionalmente,
concurren dos circunstancias agravantes que, conforme al artículo 211 del Código Penal, la discapacidad de la víctima, que es el síndrome de Down, que el acusado conocía y que lo convierte en un depredador que eligió deliberadamente a una persona en situación de vulnerabilidad. El empleo de violencia física e intimidación para someter a la menor. La defensa construyó su teoría sobre tres argumentos. La fiscalía las desvirtuó uno a uno. El primer argumento fue que el acusado estaba en el mercado. La prueba SATA ubica el ADN del acusado dentro del cuerpo de la víctima. La prueba NIT ubica a la víctima dentro de la casa del acusado. La coartada del mercado no tiene ningún soporte probatorio. El acusado no presentó un solo testigo, una sola factura, ni ningún elemento que acredite dónde estaba. La prueba científica lo ubica exactamente donde la niña señaló, en su casa. El segundo argumento fue la cadena de custodia, que pudo estar comprometida. También fue desvirtuada, fue refutada. La cadena de custodia fue acreditada debidamente. El perito explicó que el protocolo de recolección de muestras no existe ninguna evidencia de contaminación. La defensa lanzó una hipótesis sin sustento. Una hipótesis sin prueba no genera duda razonable, genera especulación. Y el tercer argumento dice que la menor es influenciable por su discapacidad. También la refutamos. Este argumento es inaceptable tanto jurídica como éticamente. La menor no necesitaba ser dirigida por su madre para identificar a su vecino, a quien conocía perfectamente. El ADN no miente. La ciencia confirmó lo que Andrea Carolina señaló. Intenta usar su discapacidad para desacreditarla. Es revictimizarla una segunda vez ante esta sala. Señoría, Colombia ha suscrito ante la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ambos instrumentos imponen al Estado una obligación de protección reforzada frente a estas personas como Andrea Carolina. El artículo 44 de nuestra Constitución Política consagra que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. No es un principio decorativo, es una norma de obligatorio cumplimiento. Cuando el acusado eligió a Andrea Carolina como víctima, no solo cometió un crimen, calculó que su discapacidad la haría menos creíble, más fácil de acallar, más difícil de defender. Hoy este despacho tiene la oportunidad de demostrar que ese cálculo fue un error. Señoría, la Fiscalía ha demostrado más allá de toda duda razonable que Andrea Carolina fue víctima de acceso carnal, que el autor es David Ordóñez Torregrosa, identificado por ADN con certeza del 99.99%, que el delito fue cometido aprovechando la discapacidad de la víctima, que el acusado actuó con violencia y dolo, que la coartada del acusado fue desvirtuada por las pruebas científicas. Señor juez, la ciencia habló, el ADN habló, las fibras en la ropa de esa niña hablaron, Andrea Carolina habló. Hoy le pedimos a este despacho que también hable. La Fiscalía General de la Nación solicita respetuosamente a este despacho proferir fallo condenatorio en contra del señor David Ordóñez Torregrosa, como autor penalmente responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado conforme al artículo 211 del Código Penal colombiano. Por Andrea Carolina, por todos los niños y las niñas de Colombia que merecen que la justicia no los abandone, por la dignidad que les fue arrebatada esa mañana en el barrio Los Guayacanes. Señoría, que caiga el peso de la ley. He terminado mi participación, mis alegatos finales. Fiscal Aura Josefina Barrios Ricardo, muchas gracias.